Exploradores, ¿cómo están? Bienvenido de nuevo a Más allá de las finanzas. En esta ocasión quiero contar la historia de dos empresas que fueron rivales, que son rivales, competitivamente hablando, pero cómo la estrategia de una salvar a la quiebra de otra de la bancarrota tuvo beneficios para ambos. En mi video anterior hablamos un poco del monopolio. Por aquí voy a dejar la tarjeta, así que si no has visto ese video, te invito a que lo vayas a ver, te regreses a este video y continuamos viéndolo. Comenzamos. Hola exploradores, en esta ocasión vamos a hablar de una empresa que es una de las más grandes de Estados Unidos, fue una de las primeras en cotizar por encima del $1 billón. Un billón, un uno y 12 ceros, imagínate, y que su valor está por encima del precio interno bruto de muchos países. La empresa es una de los líderes de dispositivos electrónicos y ha hecho de su marca una identidad. ¿Te imaginas? Es correcto, estamos hablando de Apple. Hoy vamos a hablar de cómo Apple estaba en la quiebra y su mayor rival Microsoft lo salvó. ¿No me lo crees? Ponte cómodo y vamos a escuchar la historia. Y la historia comienza, nos vamos a transportar a 1997 cuando Apple vendía simplemente ordenadores. Y ya, no vendía nada más. Computadoras muy bonitas, sí, muy bonitas, pero muy caras. Y como eran tan caras, pues obviamente sus ventas no eran de lo mejor. Incluso se estaban yendo a la bancarrota. Lado contrario, con Microsoft, la empresa de Bill Gates estaba pasando por un momento extraordinario en sus ventas, iba despuntando, tanto así que ocupaba el 90% del mercado. Y ahí vienen los monopolios, ¿recuerdas? Para ese entonces a Microsoft le iba maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque todos los programas que se desarrollaban sobre Windows. ¿Te acuerdas del Windows del Office 95? Bueno, acuérdate que estamos en el año 97, entonces estaba en su apogeo. El Internet Explorer prácticamente era el único buscador. Entonces, por ese entonces, el 97, a Microsoft, como te había comentado, le iba genial. ¿Por qué? Porque estaba el Internet Explorer y el Office 95, que era de los programas más revolucionarios, y todos los programas nuevos que se hacían para Microsoft, para Windows. Entonces, tenía todo el mercado acaparado. Y es por eso que te digo que quién iba a comprar las computadoras de Apple, que eran sí, estaban mucho más bonitas, pero eran mucho más caras y no tenía programas que podía utilizar. Entonces, por eso Apple tenía que dar un golpe de suerte para poder levantar sus ventas, para poder levantar su programa y decidió comprar Next. ¿Y sabes qué era Next? La empresa de Steve Jobs. ¿Sí? Steve Jobs no estaba en Apple. Lo despidieron y Steve Jobs hizo Next. Por eso entonces los accionistas de Apple no estaban muy contentos con la gestión de Steve Jobs ante la empresa y lo corrieron de su propia empresa. Hay una película, si no la has visto te la recomiendo, está muy padre, narra un poquito la vida de Steve Jobs. Entonces, y esto es más común de lo que parece. Cuando una empresa está creciendo, vende acciones para financiarse. Aquí te dejo un video que puse de las acciones, el por qué las empresas venden las acciones. Entonces, cuando los accionistas son más del 50%, ellos tienen el poder de echarte. Y eso fue lo que pasó con Steve Jobs. Lo echaron de su propia empresa. Increíble, ¿no? Bueno, pues aquí el error de Apple es que los CEO que tuvo después de Steve Jobs hicieron un pésimo trabajo, un pésimo trabajo. Y por eso Apple quiso comprar la empresa de Next, que fue la empresa que creó Steve Jobs. Y Steve Jobs era muy inteligente e hizo la jugada de su vida. Como Apple no tenía cash para comprarle la empresa, entonces le pagó por medio de acciones. Apple le compró la empresa Next a Steve Jobs por medio de acciones y esa fue la jugada de su vida. Bueno, y a raíz de eso, con la subidón de precios que dio las acciones de Apple con el tiempo, Steve Jobs se hizo ultramillonario. Pero bueno, eso es en tiempo reciente. Vámonos a 1997, que es el tiempo en el que estamos, donde Apple está en quiebra. Era tanta así su crisis que casi no le quedaba dinero en el banco y tuvo que pedir ayuda
a su competencia. Como quien dice, fue un acto de rendición, fue un acto de suplicio, fue un acto de que ayúdame, estoy en quiebra. Bueno, y la negociación a grandes rasgos fue la siguiente. Microsoft pone Internet Explorer como navegador predeterminado en las computadoras de Apple, más aparte, por 5 años pone el sistema de Office a las computadoras de Apple y aparte compra un paquete de acciones por valor de 150 millones de dólares a Apple. Eso fue a grandes rasgos la negociación a que llegaron, pero va a suceder algo muy interesante. Y pues bueno, esta negociación, como quien dice, fue una negociación de financiamiento, ya que Microsoft ganó mucho más dinero por acciones que por la implementación de Internet Explorer en Macintosh. Era la computadora de Apple en ese tiempo, ya que compró 150 millones en 1997 en acciones y en el 2003 ganó 550 millones de dólares en acciones. De 150 a 550 en prácticamente 6 años es una locura. Para Apple, esta jugada fue extraordinaria, ya que se capitalizó, le dio vida a la compañía y aumentó sus ventas porque hizo que las computadoras de Apple tuvieran el sistema operativo de Office y eso, y aparte del Internet Explorer, y eso le dio prácticamente la vida. ¿Por qué? Porque antes de eso, las computadoras Macintosh prácticamente eran un lujo bonito, pero inservible. Entonces, eso le dio utilidad a las computadoras y revivió enormemente a Apple. Pero todo esto, ¿no te has preguntado por qué Microsoft accedió a ayudar a Apple en esta instancia? Bueno, pues hay un interés oculto que ya no es tan oculto. ¿Te acuerdas que te dije que el mercado de Microsoft en ese entonces era del 90% del mercado? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas qué era el monopolio? ¿Recuerdas las multas por monopolio? Bueno, pues ahí está parte de la respuesta. Con el gobierno de Estados Unidos no se juega y las multas por monopolio son multimillonarias, tan multimillonarias que podrían poner a temblar empresas tan grandes como Microsoft. Por eso, al ayudar a Apple, era una muestra ante el gobierno de Estados Unidos que no querían eliminar su competencia, sino al contrario, querían ayudarla para que no colapsasen y así llegaran a la bancarrota. Entonces fue una jugada maestra por parte del Microsoft que benefició a Apple y le ayudó ante el gobierno de Estados Unidos a demostrar que ellos, Microsoft, no era una empresa con monopolio. Entonces a raíz de ahí, pues le salió la jugada magistral, ya que Bill Gates, la empresa de Bill Gates, pagó unas multas muy pequeñas que de risa la pagaban en lugar de las multas multimillonarias por monopolio. Y eso fue un ganar-ganar para ambas empresas. Pero paradójicamente vendría el boom del iPod, que fue eclipsado por el boom del iPhone, y que eso tendría y llevaría y daría pie a que viniera toda la historia de los smartphones. Así como Explore fue un ganar-ganar en esta historia de estas grandes empresas, de estos grandes competidores que son Microsoft y Apple. ¿Ya te la sabías? Déjame en los comentarios si te sabías la historia, si no te sabías la historia, si sabías cómo habían hecho la jugada magistral ambas empresas y cómo fueron progresando poco a poco. Entonces, Flor, te invito a que veas el video de Monopolio. Por aquí voy a dejar la tarjetita al final. Y recuerda la frase del canal: constancia y disciplina y sin excusa. ¡Vamos!